Muy bien, buenas tardes. Hoy no voy a usar la jirafa porque siempre me queda lejos, entonces hoy voy a agarrar el micrófono en la mano. Vamos a seguir con el Evangelio según, como dice en la Biblia, según San Marcos, pero es el Evangelio de Marcos. Y vamos a ir al capítulo número 1 y vamos a leer algunos versículos de ahí y vamos a ver qué es lo que Jesús, qué es lo que Marcos enfoca, qué es lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros. A mí me gusta siempre que cada uno de nosotros se pregunte y autoanalice qué hay en mi vida que no está bien, aquellos que son sus hijos, pero también como iglesia, qué podemos hacer para poder parecernos cada vez más a Él y ser luz en el lugar donde Dios nos puso, ¿no? No ser tan egoísta de decir, bueno, tengo provecho de esto, sino que decir, bueno, nosotros como congregación, como iglesia, ¿cómo podemos crecer, cómo podemos avanzar en cierto sentido si Jesús nos enseña algo? Así que vamos al capítulo número 1 de Marcos. Y no voy a hacer una introducción larga, porque en realidad la vez pasada Eduardo hizo una introducción a todo el libro, al personaje. Yo no estuve, pero Karina y algunos el miércoles me estuvieron diciendo todo lo que dijo detalladamente. Así que creo que conocemos el personaje, sabemos quién es Juan Marcos. Tuvo un comienzo en la misión muy bueno, después se fue para el otro lado, pero al final vemos que el apóstol Pablo dice, Él me es útil, y lo vemos que Él está nuevamente en la obra, y bueno, como nosotros, todos nosotros como personas cometemos errores, y este Marcos estaba tan entusiasmado, no sé si Edu dijo esto, pero estaba tan entusiasmado de lo que Pedro contaba de Jesús, que él, guiado por Dios, escribe este evangelio. Y yo quiero ponerle un título a este pasaje del versículo 1 al 8, que el 1 ya trató un poco él. Voy a leerlo y después vamos a entrar directamente en el tema. Dice ahí Marcos capítulo 1, versículo 1, el segundo libro del Nuevo Testamento, pero en realidad en el orden fue el primero que se escribió, ¿no? El primero seguramente fue el primer escrito así que se tuvo en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento. Dice ahí, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y después viene el acontecimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, y ahí es donde Él es guiado por el Espíritu al desierto, y se conoce ese pasaje como la tentación, cuando Jesús fue tentado. Hoy el tema principal o el título que le podríamos poner a este texto es preparando el camino para la llegada de Dios. Y ahí podríamos poner un punto, pero no es solamente eso, porque todavía cuando Marcos escribe esto, ¿dónde nos encontramos? Si bien estamos en el libro del Nuevo Testamento, pero todavía nos encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y a veces y nos encontramos bien al principio. Marcos trata de relatarnos y mostrarnos que estamos bien al principio. Todavía no se sabe nada de Jesús, ¿no? Y estamos en ese principio, y ahí yo le pongo una frasecita más, está preparando el camino para la gran angustia de su pueblo, ¿no? Y es interesante, Marcos no usa ninguna genealogía, escuchamos la vez pasada que él escribe a los romanos, y para ellos
No era como los judíos que tenían que saber de dónde venía, de qué tribu era. Él escribe a los romanos y leemos que él directamente toma 2 pasajes del Antiguo Testamento. Después vamos a ver por qué toma estos y a qué hace referencia. Pero estos profetas rápidamente hacen referencia o habían profetizado sobre el Mesías y que antes del Mesías iba a venir alguien. Entonces, si ese alguien iba a venir, era la señal fuerte, que hablaba fuertemente, diciendo, bueno, viene ese profeta, está preparando el camino del Mesías. Eso quiere decir que el Mesías va a venir pronto, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito en el contexto. ¿Qué les parece? ¿Cómo se encontraba el pueblo? ¿Qué había pasado más o menos 500 años antes de este relato de Marcos? 560 y pico años antes. $500 años antes, estamos hablando de Babilonia todavía, ¿no? Más o menos la última deportación de Nabucodonosor fue 560 y pico, antes de Cristo. Entonces ellos estaban con eso todavía en la cabeza. Después Roma viene más o menos 60 y pico antes de Cristo, si no me equivoco. Pero vinieron los griegos, después vinieron de otros pueblos, después vinieron los romanos. Pero lo interesante es esto. Ellos en realidad en su cabeza todavía estaban con esa tristeza de que estaban cautivos en Babilonia por los años 560 y pico, digo, ¿no? Y cuando ellos vuelven, tampoco encontraron que Jerusalén estaba como ellos se fueron, ¿no? No era la misma ciudad. La ciudad estaba, fue destrozada. Entonces, quiero que nos enfoquemos un poco, que miremos cómo estaba el pueblo de Israel en aquel entonces. Es un poco de historia, pero es cortito para que podamos entender un poquito. Estaban desesperados. Cuando estaban en Babilonia había una distancia de más de 1000 kilómetros, con un desierto en el medio, que no todo era desierto, pero una tierra que no se podía cultivar. Y esa condena la llevaban y vivían las consecuencias ¿de qué? De su propia culpa, del juicio de Dios. Ellos no fueron a Babilonia a dar un paseo. Estuvieron 70 años ahí, por el juicio de Dios, porque ellos le dieron la espalda a Dios. Y en ese proceso, acá anoté el año 585 a.C., ahí es donde fue la última deportación de ellos hacia Babilonia. No tenían tranquilidad. Como decía, después vinieron otros pueblos, vinieron los griegos, vinieron otros pueblos, y si miramos la historia de los judíos, la historia de Jerusalén o de Judea, vemos que siempre había gente que entraba, siempre había gente, hasta que vinieron los romanos, más o menos 63 a.C. Y ahí sí, los gobernadores, los orgullosos, los romanos eran muy firmes, muy violentos en todo lo que hacían, ¿no? Y ahora llegamos a ese texto. El pueblo estaba con eso en mente. Pero de repente en la desesperación, en medio de la tormenta, en medio de turbulencias, ya no se escucha ningún profeta que manda un juicio, que anuncia un juicio. No se escucha ningún profeta que hable de un castigo hacia ellos, que hable de alguna amenaza porque ellos actuaron de esa manera, sino que de repente una de las primeras cosas que leemos en el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento es que son estas palabras, son profecías de esperanza. Ya no es Israel, tú no me escuchas y te voy a mandar al castigo, o te voy a castigar, no por mí, porque yo soy un Dios malo, sino por tus propias consecuencias. De repente, el pueblo que 400 años antes no había escuchado palabra de Dios, de repente escucha esto. Y tenemos que pensar y entender en qué alegría ellos estaban. Eso se nota también en el texto, vamos a verlo después. Cómo ellos reaccionan una vez que viene una persona y les trae la palabra de Dios. Viene un profeta y les trae palabra de Dios, ¿no? Y estas palabras que escribe Marcos, que por parte fueron las palabras que Juan el Bautista de repente salió y dijo, eran palabras de aliento, eran palabras donde ellos tenían esa mirada atenta, ¿no? Y lo interesante es esto, que Jehová, podríamos decir, quiere restaurar su nación. Jehová quiere
que su pueblo, que no era su pueblo, vuelva a ser su pueblo. Y esto delante de todas las naciones. Todas las naciones alrededor iba a ver de que Jehová iba a ser su pueblo, pero no iba a ser de una manera política, ¿no? Como lo pensamos nosotros, bueno, Israel formó parte, como muchos pensaban, sino que Dios lo hizo de otra manera, de una manera maravillosa, y hasta hoy podemos ver esos frutos, ¿no? Hasta hoy el Evangelio llegó hasta nosotros, ¿no? Así que el Mesías prometido estaba en camino, y Juan el Bautista era el cumplimiento de estas profecías del Antiguo Testamento. Vamos al versículo 2 y 3. Dice ahí, en el 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ahí dice Marcos, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y acá Marcos hace referencia, como yo decía, a esos dos pasajes del Antiguo Testamento, donde los profetas anunciaban la llegada del rey, un rey que era glorioso, un rey que era majestuoso, que venía a establecer un reino de paz. Pero en este pasaje no es solamente Isaías que lo dice acá, sino que es un conjunto de un pasaje de Isaías y Malaquías, que fue el último profeta que habló en el Antiguo Testamento. Después de Malaquías hubieron 400 años de nada, no pasó nada, no ocurrió nada, Dios no se revelaba a través de profetas, ¿no? Y Malaquías anticipa a esta persona, a Juan. Él anticipa que iba a venir alguien antes de ese rey. Esta persona iba a preparar el camino, él iba a preparar al pueblo para la venida de ese rey glorioso. Y estas frases, si bien en el Antiguo Testamento, pero también acá, eran muy conocidas para ellos. En aquel entonces, como la mayoría de nosotros sabemos, cuando un rey iba de una ciudad a la otra, siempre mandaba a alguien antes. ¿Y ese qué hacía? Y ese iba y miraba cómo estaban las calles, miraba cómo estaban las ciudades, y por esa calle, ese camino que él pasaba, tenían que enderezar y emparejar los agujeros. Antes, una de las cosas que muy pocas veces se menciona, pero había mucha mugre así abiertamente. Y eso se juntaba todo, se sacaba todo, porque venía una persona importante. Se sacaban todas las cosas que andaban tiradas ahí por la calle, ¿no? Se sacaba todo, se limpiaba todo, porque iba a venir un rey o iba a venir alguna persona muy importante. Y eso es lo que, esa palabra, esa imagen, es lo que Isaías y Malaquías quieren transmitir. Va a venir una persona antes de que venga el rey, ¿no? Voy a leer el pasaje directamente de Isaías. Dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí también refleja en qué estado estaba el pueblo, en soledad tremenda. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá. Todas personas lo van a ver, porque la boca de Jehová ha hablado. Y como dice Marcos, este es el principio de las buenas nuevas, y como que, no sé si hay un juego de palabras, porque está diciendo, este es el principio de las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas, que va a venir alguien y va a enderezar los caminos, que va a venir ese rey glorioso. Se cumple la promesa de Dios que los profetas habían anunciado. Dios manda a Juan el Bautista para que prepare los caminos para que Jesús venga. Ahora una pregunta, ¿Juan el Bautista vino con maquinaria especial y vino a enderezar los pozos? ¿A qué se refiere? Juan el Bautista vino ¿a qué? A preparar los corazones de las personas. El Mesías venía, el Mesías prometido, el Salvador del mundo venía a esta tierra. Y él no venía en un carro, como sabemos. Él no vino en un carro con caballos árabes o lo que sea. Sino que él nació humildemente. Pero los corazones de las personas, eso sí, él tenía la tarea y era ese mensajero que pasaba y anunciaba lo que iba a venir. ¿Y qué iba a venir? Iba a venir el Salvador. Iba a venir el libertador de ellos. ¿No? ¿Qué mensajero? ¿Qué mensaje tenía él? ¿No?
Y acá vemos que Marcos está tratando de también no solamente ilustrarnos más o menos de cómo fue que pasó, sino también quiere dejar estos pasajes para los que después van a leer estos pasajes, ¿no? A los romanos especialmente, ¿no? Él quería mostrar y decir, mira, este es Juan el Bautista, mira el pasaje de Isaías, mira el pasaje de Malaquías, esto encaja, ¿no? Y en el libro de Malaquías es interesante que dice, al final dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ahora quiero ir a los versículos 4 y 7 y quiero ver por qué Malaquías dice esto. Dice ahí, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre, predicaba diciendo, vamos hasta el 6, predicaba diciendo, y ahí sigue, ¿quién vino a salir afuera? Marcos nos dice que Juan es un cumplimiento de la promesa. Juan no es una persona que salió de la nada. Juan, ahí se está cumpliendo la promesa. Pero lo interesante es, ¿quién vino hacia afuera? Casi todos de la provincia, dice acá, ¿no? Bautizaba y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. ¿Qué muestra esto de que todos salieron? ¿Que era un tipo muy inatractivo, que su mensaje no llegó? Muestra ¿sí? La necesidad de la gente. Volvamos al contexto donde vemos. Israel, podríamos decir, tuvo muy poco tiempo después de Babilonia, muy poco tiempo de libertad. Estaban cautivos, estaban siendo esclavos, estaban pasándola mal. Y cuando vino un mensaje de esperanza, todos salieron al desierto, todos salieron a escuchar, todos se dejaban bautizar por Juan. Ahora, ¿por qué Malaquías dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová? ¿Dónde estaba Juan en este momento? ¿Dónde bautizaba él? En el desierto, en el Jordán, ¿no? En el desierto, ahí pasaba un río, un arroyo, y ese arroyo se llama el Jordán. Él estaba ahí. ¿Cómo estaba vestido? Dice acá que estaba vestido con una una túnica de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Ahora, Marcos quiere mostrarle a sus lectores y los quiere conectar. Este es el Elías que dice Malaquías. Este es el profeta que tiene que venir antes del Mesías. Elías, antes de ir al cielo, que fue llevado, ¿cómo estaba vestido? En Segunda de Reyes es impresionante que dice justamente lo que dice acá. Estaba vestido con un vestido de cuero y con un cinto, igual que Juan el Bautista. Y él es tomado hacia el cielo, y Marcos quiere decirles, capaz que es un poquito difícil de entender, no se queden con esto, quédense con después lo que vamos a sacar como aplicación. Pero Marcos les quiere decir, mira, este es el que tiene que venir antes del Mesías. Este es Elías, que dice Malaquías, ¿no? Claro que Juan el Bautista era Juan el Bautista y Elías fue Elías, pero este es el prometido que tiene que venir antes de que venga el Mesías. Así que de repente Juan está en el mismo lugar, con la misma vestimenta, para mostrarle al pueblo de Israel que ellos reconozcan realmente, y cualquier israelita que conocía las Escrituras sabía, en este hay algo especial. En este hay algo especial. Era la voz que clamaba en el desierto, que anunciaba de Dios, que decía, preparad camino a Jehová, enderezar calzadas. Eso es lo que seguramente él mismo decía, ¿no? Preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. El mismo Jesús más tarde dice que Juan el Bautista era ¿qué? Era el Elías que había de venir. Jesús mismo lo dice, él es el Elías que había de venir, ¿no? Y como decía, todo conocedor de las Escrituras tenía que darse cuenta quién era Juan el Bautista. No vamos a entrar mucho en el detalle de toda la vida de Juan el Bautista, pero sí vamos a ver algunas cosas
que nos desafían como personas, ¿no? Y todo, otra de las cosas que Juan predicaba, anunciaba, que era el arrepentimiento. Así que quiero rápidamente ir a 2 puntos que para mí son muy importantes para entender acá. Primero, podríamos hacer 2 puntos de esto. Lo primero que queremos ver y queremos aprender es el anuncio de Juan el Bautista. El anuncio de Juan el Bautista. Y queremos ver cuál era su contenido y vamos a ver que su contenido hasta hoy puede llevar frutos, que hasta hoy sigue vigente. Y podemos aprender de esta situación, si bien él estaba hablando a otras personas, pero nosotros también podemos aprender. ¿Cuál era su anuncio? ¿Qué predicaba? Versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así que la parte principal del mensaje de Juan era el arrepentimiento. Ahora es interesante que Dios se reveló a estas personas a través de Juan. ¿Juan podía perdonar pecados? No. Jesús no había muerto todavía en la cruz. Ese perdón de pecados que se anuncia acá, y no voy a entrar mucho en el detalle, pero ese perdón de pecados no significa que ellos al creer y al dejarse bautizar iban a recibir el Espíritu Santo. No, porque Jesús no había venido todavía. Jesús tenía que morir para llevar la maldad de todos los que estaban ahí. Y los que estamos acá hoy también. Pero ahora sabemos que Él murió por ti y por mí. Y ellos, cuando traían su pecado, cuando se arrepentían, miraban con esperanza hacia ¿quién? Hacia Jesús. Era una salvación como la de nosotros también. Nosotros somos salvos, somos hijos de Dios, sí. Tenemos vida eterna, sí. Pero estamos en el camino a eso. Todavía no estamos en el cielo, todavía no estamos con Jesús. Y bueno, algo parecido era en aquel entonces. Ellos, si bien leemos ahí que había arrepentimiento y se bautizaban para perdón de pecados, pero el Cordero que murió por toda la maldad del mundo todavía no había muerto, ¿no? Así que ellos miraban con esperanza hacia el Señor, que le iba a traer su salvación, y públicamente lo reconocían. Es muy interesante que ellos iban y públicamente reconocían esto. Reconocían de que el arrepentimiento es un giro total de 180 grados. Es reconocer, yo estoy por este camino, pero estoy totalmente mal, estoy totalmente errado y quiero hacer un giro de 180 grados. Eso es lo que ellos reconocían. Su manera de vivir, de que tal vez sus tradiciones y todo lo que estuvieron creyendo por varios años tal vez estuvo totalmente mal. O mejor dicho, estuvo mal enfocado o mal basado en otras cosas y no en el Dios de Israel. Así que el pueblo reconoce, acá hay un profeta, y en ese momento se ve nuevamente la angustia del pueblo, como decía, ¿no? Que salieron todos, estaban ciegos sin la palabra de Dios hasta que vino Juan. Pero, ¿qué predicaba Juan? ¿Predicaba algo lindo? ¿Predicaba algo cómodo? ¿Algo que motivaba sus corazones? ¿Estaba prometiendo tiempos buenos? ¿Estaba prometiendo tiempos brillantes, Juan? No, el mensaje era muy claro. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer que vas por un camino equivocado. Eso es lo que le decía a ellos. Ustedes están totalmente equivocados. Como ya decía anteriormente, Él no está profetizando juicio para Israel. Él tampoco está profetizando algo brillante para Israel. Él está diciendo ustedes. Él está preparando la venida del Mesías, de Cristo, diciendo ustedes son pecadores. Ustedes necesitan arrepentimiento, ¿no? Tienen que reconocer que van por un camino equivocado. Tienen que venir humillados confiando en la misericordia de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Juan. Y aunque Juan no sabía totalmente qué iba a pasar en la cruz y todo lo que conllevaba, creo que en cierto sentido lo sabía, pero él murió murió antes, pero él no sabía todo, pero igual así él predicaba al Mesías. Y él decía, para poder recibir al Mesías necesitamos ¿qué? Prepararnos.
Yo soy el mensajero que va adelante. Precisamos prepararnos. Y nosotros hoy en día también, para recibir a Cristo, necesitamos prepararnos. Pero ¿cuál es la preparación que aconseja y que predica Juan? Solamente el arrepentimiento. No hay otra cosa. Y es interesantísimo que de su anuncio, como decía yo en el punto 1, que en realidad todos esos formatos no tienen mucho sentido, no hay que darle mucha importancia. Pero quiero que nos quedemos con uno. Su anuncio fue muy claro. Fue como, por poner un ejemplo, el anuncio de Jonás. ¿Qué predicó Jonás? ¿Jonás habló de Dios? No, él dijo, en tantos y tantos días Dios va a derribar esta ciudad. Era un mensaje tan fácil que hoy en día agarraríamos un parlante y lo repetiríamos. Él no tenía que predicar, él no tenía que hacer nada, él solo anunciaba. Y acá vemos a Juan haciendo lo mismo, anunciando libremente y diciendo, mira, ustedes para poder recibir al Mesías tienen que arrepentirse. Si no, vamos a tener un problema con la justicia de Dios, porque tenemos a un Dios santo, un Dios justo. Necesitamos el arrepentimiento. Y ahora quiero hablar a aquellos que ya son hijos de Dios, o en general. Si tú nunca te vistes como un pecador, que no merece el cielo, que merece el infierno, no eres cristiano. Si tú nunca en tu corazón dijiste, en realidad merezco ir al infierno, si nunca hubo arrepentimiento en tu corazón verdadero, genuino, no eres cristiano. Porque el primer paso hasta esa decisión, que seguramente que es obra de Dios también, es que nosotros lleguemos a un momento de digamos, no merezco nada. Soy un pecador y no merezco nada. Y eso no pasa solamente una vez, nos pasa varias veces. Una vez que aceptamos, una vez que hay arrepentimiento y que caminamos con Jesús, nos sigue pasando. Pero aún así también ahí tenemos que buscar siempre y siempre el arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 es un versículo para inconversos. Yo diría que es más para gente creyente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir que fallamos y tenemos que ir una y otra vez al arrepentimiento. Ahora sabemos a quién acudir, a Jesús. Podemos ir a la cruz de Jesús y decir, Jesús, tú me limpiaste, tú me salvaste. Pero quiero que nos quedemos con esto. El anuncio principal era el arrepentimiento. Y el anuncio principal de los cristianos, o podríamos decir del mensaje principal para poder conocer a Jesús realmente, va a través del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay acceso a Dios. Sin arrepentimiento no. Claro que también la fe, el creer, el depositar la confianza totalmente en Él, pero el primer paso es el arrepentimiento. Si tú te sientes sano, no vas al médico. Si te sientes sano y estás bien, no vas a ir al médico. Pero si estás enfermo y reconoces que tienes que ir al médico, reconoces que Él sí te puede ayudar. Y así es en la vida espiritual. Si tú dices, no, yo no soy pecador, yo no necesito de arrepentimiento, ahí no va a pasar nada. A no ser que tú reconozcas realmente, sí, estoy enfermo, necesito un doctor, necesito a Cristo, necesito el arrepentimiento. Jesús dice, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él no vino a llamar a los que están sanitos y piensan que están sanitos y que está todo bien, moralmente estoy bien, sino que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que, si te sientes sano, no vas a ir al médico. ¿No? Y esto es lo que anunciaba Juan. Este era su anuncio. No era nada cómodo, no era nada lindo. Y a nosotros tal vez también nos incomoda. Pero Él predicaba un cambio de rumbo. Él decía, pueblo, es necesario que ustedes cambien. Es necesario que los corazones de ustedes cambien. Y no un cambio de, bueno, voy a cambiarme, en algunas cosas voy a tratar de mejorar. No, sino que está hablando de un cambio profundo. Arrepentimiento es el confesar todo delante de Dios y girar y darnos vuelta por completo. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Eso es lo que necesitas tú si quieres conocer a Jesús realmente. La segunda cosa, el anuncio era fácil, como decía, cortito, bien directo. Y el anuncio hasta hoy sigue vigente. Sin arrepentimiento no hay acercamiento a Dios. Pero la otra cosa era su tarea, ¿no?
su predicación, vamos a leer versículos 7 y 8, ya casi terminando, no se preocupen. Versículos 7 y 8, dice ahí, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Él está diciendo, mira, mi predicación, mi anuncio no me está exaltando a mí, no está exaltando a la persona de Jesús. Él no era digno, Él dice, yo no soy digno. Él es mucho más digno que yo, Jesús es mucho más digno, Él es mucho más poderoso que yo. Él debe ser mucho más exaltado que yo. No, debe ser exaltado. Ese es el que realmente es el poderoso. Él lo está diciendo acá, ¿no? Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es mucho más poderoso que yo. Y yo no soy digno, pero Él sí, Él es digno. Yo no soy digno de ni siquiera desatar los cordones de su calzado, ¿no? Y dice, yo a la verdad os voy a bautizar con agua, pero, como está diciendo, yo hago solamente esto, pero Jesús sí nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Y como que está diciendo, yo lo bautizo con agua, es algo externo, es algo como una señal, es algo externamente, pero cuando venga Jesús, Él va a obrar en los corazones de ustedes de una manera especial a través del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo necesitamos nosotros también de esta actitud como la que tenía Juan el Bautista? De colocarnos a la sombra de Jesús. Y no ser nosotros los que queremos brillar y decir, bueno, nosotros estamos ahí brillando para Él. ¿Cuánta necesidad hay en nuestros corazones, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios de decir, necesitamos que Él brille y no nosotros? ¿No? Hay necesidad de siervos de Dios que dicen, yo soy solamente el siervo, como dice Él. Mi Señor es Jesús. Yo soy solamente un representante, pero el más importante es Jesús. En el mundo cristiano, en las iglesias y en las distintas actividades hay muchas celebridades, hay muchas estrellas. Y hay muchos que también se van, por ejemplo, por las redes sociales y quieren hacerse un nombre. Pero Juan está predicando todo lo contrario. Su vida está hablando totalmente lo contrario. Está diciendo, no, yo no quiero ser el que brilla, sino el que brilla es Él. Yo no quiero ponerme ahí y ponerme en el foco como que si yo soy la persona más importante. Nos dice en Juan 1:19, también acerca de Juan el Bautista, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, no se preocupen. Sí, yo bauticé y vino mucha gente al desierto, pero yo no soy el Cristo. ¿Pero qué pues? ¿Eres tú Elías? Y yo no soy. ¿Eres tú el profeta? No. Como que vemos a Juan diciendo, no me cambien con Jesús, no me cambien con el Todopoderoso. Y es interesante que también en el versículo 31 de Juan 1, dice, y yo no le conocía, dice él, mas para que fuese manifiesto Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Esta es mi tarea, para que Él sea manifiesto a Israel. Yo no vine a brillar, yo no vine a hacer milagros extraordinarios, sino que ese es Jesús. Yo vengo a preparar el camino, a enderezar veredas, y significa yo vengo a enderezar corazones. Yo vengo a hablar sobre el arrepentimiento, para si hay algo que está medio ahí, tú lo puedas llevar a Jesús, ¿no? Y lo interesante, en esta segunda parte que es su tarea, vemos que Juan supo entender, y para mí esto es importante, Juan supo entender que su rol, Juan supo entender su posición, él supo entender que él era el más bajo, y el más grande y poderoso era Jesús. Y ahora la pregunta, ayer hablábamos más o menos también un poco de eso en la reunión de los jóvenes. ¿Entendemos la necesidad de imitar a estas personas? ¿Entendemos la necesidad de imitar a Jesús? ¿Entendemos de que Juan en realidad refleja a Jesús con sus actitudes? ¿Podemos decir que nuestra vida también es así? ¿Que estamos reflejando en todo lo que hacemos a Jesús? ¿Cuánto nos falta aprender? Yo pensaba, ¿cuánto me falta aprender
de los parámetros de Dios y alejarme de los parámetros que el mundo me está diciendo continuamente. No, pero tú si quieres una posición tenés que ir, tenés que avanzar, tú tienes que brillar, ¿no? Si quieres esta u otra posición, tú te tienes que hacer cargo, tú tienes que avanzar. Y acá vemos a Juan diciendo, no, yo soy solamente un siervo, yo no quiero sacarle ni un pelito del brillo que merece Jesús. También en nuestras casas, en mi casa, pensemos, en mi casa, en el ministerio que estoy haciendo, en mi iglesia, ¿soy el más bajo? ¿Soy el más bajo? ¿Estoy tratando de imitar a Juan? ¿Estoy tratando de imitar a Jesús? ¿O quiero ser el más grande? ¿Quiero ser el más importante? Ahora, si nos juntamos en cualquier reunión para organizar lo que sea, acá entre la iglesia, ¿somos los más bajos? ¿Admitimos que en realidad solamente somos siervos de Dios? ¿O creemos que somos los que comieron sabiduría con cuchara? Empezamos a pensar en muchas situaciones y nos damos cuenta que a veces somos los más orgullosos de todos. Queremos que si hay algo y algo pasa para bien, ahí estamos nosotros. Nosotros bromeábamos con Matías, nosotros por ahí. Yo le decía, bueno, si las duchas, durante las campañas, si las duchas no quedan, lo hizo Matías. Si las duchas no quedan bien, si las duchas quedan bien, lo hice yo. ¿Es así o no? Siempre hacemos esa. No quedó bien, lo hizo otra persona. Quedó bien, lo hice yo. Estábamos bromeando nomás, lo hicimos juntos, pero ¿cuántas veces nos pasa esto, no? De que de broma se vuelve realidad y no estamos reflejando lo que Jesús realmente quiere. No estamos siendo siervos. Ayer veíamos Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Dulos, es alguien que no tenía señor, no tenía poder para decidir. Él estaba totalmente atado a lo que el Señor, su amo, le decía. Bueno, eso tenemos que hacer. Eso tenemos que ser, ¿no? Dice en Marcos 10, cuando hubo un problemita entre sus discípulos porque querían estar en el reino, quiero estar a tu derecha y a tu izquierda. Conocemos ese pasaje. Y Jesús les dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es nuestro ejemplo. Él vino para servir. Él no vino a tomar una posición aunque lo merecía, sí, porque dio todo por nosotros. Pero Él mismo dice, yo vine a servir y no a ser servido. Él en realidad merece toda la gloria, Él merece toda la honra, pero Él dice, no, yo vine a servir. Y qué humildad vemos en Jesús, qué humildad vemos en Juan, qué humildad vemos en sus vidas, ¿no? Y yo pensaba, como resumiendo un poco el anuncio de Juan, como veíamos en la primera parte, y también su vida, o su actitud, su tarea, pensaba en que Jesús solo tiene una clase de seguidores. Y esos son aquellos que reconocen su pecado, son aquellos que saben que merecen el infierno, pero se entregan por completo a Jesús, conociendo todo lo que implica esto. Hablábamos al principio del arrepentimiento, hablábamos de que no merecemos nada. El que no realmente reconoce que merecemos en realidad el infierno, no puede ser un hijo de Dios. No entendió de que lo primero y lo necesario es el arrepentimiento. Qué bueno que podamos contestar a este mensaje de Juan. Qué bueno que podamos tener cada uno personalmente y pensar en los ministerios que cada uno está, en las cosas que cada uno está, en la tarea, en el día a día, decir, quiero ser un servidor de Jesús. Y acá Juan nos anima. Juan no era nadie importante, no tenía un mensaje extraordinario, y aún así Dios lo usó. Aunque podríamos decir, qué vestimenta, Juan, qué comida que tenías, pero eso no era lo importante era el mensaje que él traía, el mensaje de arrepentimiento, y que el pueblo lo reconociera, y que el pueblo se diera cuenta, como veíamos anteriormente, este es el que viene antes del Mesías,
Qué bueno que si pudiésemos entender que al igual que el pueblo, que hay muchas personas que están caminando en tinieblas y que si realmente queremos recibir al Mesías, como estaban en aquel entonces, necesitamos arrepentimiento. La llegada de Jesús al mundo cambió por completo la angustia de su pueblo, por completo. De repente estaba Juan, tiempo después vino Jesús, un cambio tremendo. Y Jesús hoy también puede cambiar tu angustia, no importa en qué situación estés. En este pasaje vemos que desde el Antiguo Testamento hubieron 400 años de sequía espiritual y no pasó nada, pero vinieron tiempos donde Dios habló y hoy sigue siendo así. Ahí siempre lo leemos, hace 90 años en este lugar se está predicando el Evangelio. Es asombroso y se está predicando y se sigue predicando de que lo único que hay primeramente para acercarnos a Dios es el arrepentimiento. Jesús hoy puede cambiar tu vida, Él puede cambiar tu angustia en gozo, pero lo que necesitas reconocer que estás enfermo, que eres un pecador, y eso a veces es lo que nos complica porque somos muy orgullosos. Yo siempre cuento ese ejemplo de el marinero que el marinero que se cayó de un barco y se está ahogando y le tiran ese salvavidas, ese torpedo, lo que sea, y él dice, no, yo estoy bien, se está ahogando, pero yo estoy bien. Y así a veces actuamos nosotros, yo estoy bien, pero en realidad no reconocemos de que estamos en camino a la perdición. Y que hay muchísimo más para decir, pero que nos quede el mensaje principal de Juan y su actitud ejemplar. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprender tanto de este siervo de Juan, que no tenía un mensaje tan extraordinario, pero igual su vida habló y él te fue fiel, y fue un siervo fiel, y anunció y enderezó los caminos, y predicó y salió sin miedo. Te pedimos que podamos aprender de él, pero que podamos escuchar el mensaje que él transmitía. Que hoy también acá, si hay alguien que no te conoce, que pueda encontrar el arrepentimiento, que pueda cambiar su vida, que pueda conocerte de verdad, porque tú das esperanza, tú cambias esa sequía espiritual en gozo, en alegría, en ríos de agua viva. Y te pido que personas acá en Rocha sigan creyendo en ti, que puedan tomar esa buena decisión, sean niños, adolescentes o adultos. Gracias porque tú nos hablas con respecto a la actitud de Juan, Señor. Somos muy, muy orgullosos y siempre queremos ser alabados por cosas que hacemos que no tienen mucha importancia, pero el que lleva toda la honra y toda la gloria eres tú. Y ayúdanos a ser siervos fieles, a ser esclavos que quieren obedecerte, donde tú llevas toda la gloria, tú te llevas toda la honra y no nosotros. No merecemos tener este contacto contigo, pero gracias a tu Hijo Jesús podemos llegar a ti. Te damos muchas gracias. Bendice tu palabra y que sigamos pensando sobre estas palabras. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, recordamos los horarios de las reuniones. Los martes, hora 20, reunión de oración. Los viernes, hora 20, estudio bíblico. Los sábados, 18:30, los adolescentes, allá en la canchita. A las 20:30, los jóvenes, aquí o allá, vamos variando ahí. Y los domingos de mañana, 10:15, la escuelita dominical, que a partir del domingo que viene es acá. Y 19 horas, una reunión como esta. Y a continuación, la cena del Señor.